Taller de formación para el desarrollo profesional. Influencia social en el trabajo. En esta clase hablaremos sobre las formas de liderazgo que se dan en el trabajo. Para ello, tenemos que hablar en primer lugar de las formas generales de influencia social. Las formas de influencia social existentes son básicamente de dos tipos. Tenemos las formas de influencia social basadas en la coerción, es decir, en la obligación o que buscan la obediencia del otro, y las otras formas no coercitivas, es decir, que funcionan bajo la conformidad o la conversión. Dentro de las primeras tenemos el poder y la autoridad, mientras que en la segunda tenemos todas las formas de persuasión, por ejemplo las que se dan en la publicidad, y las formas de liderazgo. Pasemos ahora a hablar sobre las formas de influencia social coercitivas. En primer lugar, hablaremos del poder. El poder se basa en la coerción u obligación, es decir, en la facultad que tiene un agente, que puede ser una persona o un grupo, de hacer que un agente u otra persona u otro grupo haga algo que por voluntad propia no hubiese hecho. Autoridad. La autoridad es un tipo de poder que tiene como característica el ser formal o estar legitimado. Ahora, para entender la diferencia entre poder puro y autoridad, tenemos que referir a su vez a la diferencia entre lo formal y lo informal. Ambos son dos tipos de normas en las cuales se basan o funcionan las sociedades y los grupos. Lo formal son aquellas normas establecidas, conocidas por todos, generalmente escritas, y que describen cómo generalmente esa sociedad o ese grupo funciona. El ejemplo más claro de esto son, por supuesto, las leyes. En cambio, lo informal también corresponde a un tipo de normas, pero que funcionan, por decirlo así, de forma paralela o por debajo, entre comillas, de las normas establecidas. Y muchas veces describen lo que de verdad ocurre en una sociedad o un grupo. Vamos a dos ejemplos. En una organización, mientras lo formal corresponde, por ejemplo, a un horario estipulado de entrada, lo informal son los acuerdos que establecen los propios grupos para, por ejemplo, llegar más tarde de lo que dice el reglamento o poder incluso ausentarse del trabajo. Como podemos ver, lo formal generalmente es establecido desde las cúpulas de poder, mientras lo informal son los acuerdos que establecen los propios grupos. Autoridad y jefatura. Dado el esquema que hemos dado anteriormente, podemos concluir que lo que llamamos jefaturas o simplemente jefes corresponden a un tipo de autoridad dentro de una organización. Ahora, tenemos que considerar que las jefaturas no están necesariamente circunscritas a un ámbito o una jerarquía organizacional determinada, sino que podemos hablar de todo agente que ejerce autoridad. Por ejemplo, en una institución de educación como esta, un profesor es una jefatura y por lo tanto su autoridad se basa también, como toda autoridad, en normas formales. Habiendo establecido la relación anterior de formas de influencia social, ahora en el resto de la clase nos concentraremos en tres formas de influencia que se dan en las organizaciones y en el trabajo. Vamos a hablar con mayor detalle de la jefatura, de la supervisión y del liderazgo propiamente tal. Como pueden verse en la gráfica, estas tres formas de influencia no son contradictorias, sino que más bien van ejerciendo una especie de efecto acumulativo. Es decir, si revisamos el esquema, la supervisión, por ejemplo, integra la jefatura
así como el liderazgo integra las funciones de la jefatura y la supervisión. También podemos ver en el esquema cómo estas formas se ordenan desde un continuo, desde la mayor coerción, obligatoriedad, hacia la menor coerción, que representaría el polo de liderazgo. Finalmente podemos ver que estas formas, que como dijimos son acumulativas, se caracterizan básicamente por el objeto que tienen de dirección. Así, las jefaturas fundamentalmente se enfocan en lo que podemos llamar tarea, es decir, un objetivo de trabajo. Por ejemplo, un entrenador deportivo tiene como tarea dirigir y crear estrategias para juego. Lo que vamos a llamar como un supervisor es aquella persona dentro de una organización que además de dirigir tareas, dirige relaciones, es decir, se preocupa por apoyar y por motivar a las personas. Recuerden que dijimos anteriormente que la supervisión integra tarea y relaciones. Finalmente, el liderazgo, además de enfocarse en las tareas y en relaciones, se enfoca en el cambio, es decir, en producir modificaciones en los modos de pensar y actuar de los seguidores y también en proponer un cambio en un contexto inmediato. Supervisión. En la siguiente parte de la clase hablaremos con mayor detalle sobre la supervisión, para lo cual utilizaremos el modelo situacional de Hersey y Blanchard. Comencemos resumiendo algunas características generales de la supervisión. La supervisión, al igual que la jefatura, es una forma de influencia directa sobre alguien, una persona o un grupo. A diferencia de las propias jefaturas, estas no solamente se concentran en lo que hemos llamado una tarea, un objetivo de trabajo, sino que también en influir en las propias personas, en crear motivación o crear apoyo. Podríamos, por tanto, señalar que la supervisión puede ser considerada como un primer nivel de liderazgo. Esto, dicho de otra manera, significa que un líder tiene como mínimo que ser un buen supervisor. Esto significa, por tanto, como hemos insinuado, que la supervisión integra tanto un énfasis en la tarea como un énfasis en las relaciones o personas. Ahora bien, dicho énfasis se combina de acuerdo a una estructura situacional, es decir, depende de las condiciones de los seguidores, si es que un supervisor enfatiza más bien la tarea, enfatiza las relaciones o ejerce una combinatoria entre ambas dimensiones. Supervisión de tarea. Cuando un supervisor está más enfocado en la tarea, se enfoca más bien en la realización concreta de una meta, un objetivo y en sus aspectos técnicos. Estos supervisores suelen ser más autocráticos, es decir, suelen o tratan de imponer más bien su criterio en la realización de dichas metas o de dichos planes. Esta dimensión, por lo tanto, es la más cercana a la jefatura, es decir, los supervisores que funcionan desde la tarea suelen parecerse bastante en realidad a los jefes. Por el contrario, cuando los supervisores se enfocan más bien en las relaciones, están mucho más centrados en los propios seguidores. Se caracterizan por ser consultivos, establecer relaciones cercanas y de confianza. Se preocupan de la motivación y el fomento de la participación. Es un enfoque más que centrado en los aspectos técnicos del trabajo, en el desarrollo del compromiso. Tal como hemos señalado, la situación concreta de los supervisores es básicamente cómo combinar un énfasis en la tarea o un énfasis en las relaciones. Para establecer un criterio de dicha combinación, utilizaremos el modelo situacional de Hersey y Blanchard. Este modelo
para establecer lo que es una situación, lo hace enfocándose en los seguidores. Afirma que en general un liderazgo o una supervisión exitosa se logra cuando se selecciona un estilo concreto de supervisión correcto, de acuerdo al nivel de preparación de los seguidores por un lado y su nivel de motivación. Es decir, si la forma de supervisión se relaciona con la capacidad de los seguidores y la voluntad o la motivación de estos. El modelo situacional de Hersey-Blanchard determina, combinando las dimensiones de la tarea y las relaciones, 4 estilos posibles de supervisión. En primer término está lo que estos autores distinguen como hablar, dado por un alto énfasis en la tarea y un bajo énfasis en las relaciones. Acá el líder o el supervisor definen claramente los objetivos a lograr, indican cómo, cuándo y dónde se llevan estos a cabo. Por tanto, aquí se enfatiza un comportamiento fuertemente directivo. A continuación, tenemos el estilo de supervisión denominado vender, es decir, tanto un alto énfasis en tarea como en relaciones. Acá, el líder o supervisor proporciona tanto un comportamiento directivo como uno de apoyo. A continuación, tenemos el estilo de participar, es decir, un bajo énfasis en tarea y un alto énfasis en relaciones. Líder y seguidor comparten la toma de decisiones, donde el papel principal del líder es ser un facilitador y un comunicador. Finalmente, tenemos el estilo de delegar, que es tanto una baja tarea como una baja relación. Acá el líder supervisor proporciona poca dirección y apoyo y tiene más bien un papel consultivo. Habiéndose establecido los 4 tipos de supervisión, ahora hablaremos sobre las condiciones situacionales en las cuales algunos de estos estilos serán más adecuados que otros. Como dijimos, estas situaciones se definen por las condiciones de los seguidores, las cuales están dadas, por un lado, por su nivel de preparación o competencia y por otro, por su nivel de motivación. La primera situación es aquella donde los seguidores son incapaces y no están dispuestos a asumir una responsabilidad de hacer algo. No son competentes y no tienen la confianza para hacerlo. La segunda situación es aquella donde las personas o los seguidores son incapaces, pero tienen cierto nivel de motivación. La tercera es donde los seguidores son capaces, pero no están motivados para realizar algo. Y finalmente, la situación 4 es donde los seguidores están tanto capacitados como motivados a realizar una acción. La combinación tanto de los estilos de supervisión como las situaciones pueden ser revisadas en el siguiente gráfico. Como vemos, el primer estilo de hablar se correlaciona perfectamente con la primera situación, es decir, un comportamiento directivo será más recomendable cuando se tengan seguidores de baja motivación y baja competencia. Cuando la situación 2 se tengan seguidores de baja competencia pero alta motivación, sea recomendable un estilo de vender. Cuando estemos en una situación 3, es decir, tengamos seguidores altamente competentes pero de baja motivación, se requerirá un estilo más democrático que está dado por el nivel de participar. Finalmente, cuando se tengan seguidores de alta competencia y alta motivación, más bien el supervisor tendrá que ejercer un rol de delegación. Acotemos finalmente que estos estilos pueden servir para la formación profesional. Es decir, si se quiere entrenar a alguien que está en un estilo o una situación 1 para que pase a una situación 2, tiene que comenzar el entrenamiento desde un nivel de hablar y llevarlo a un nivel de vender. Y lo mismo se entiende con las siguientes situaciones. Y finalmente, acotemos de que estas situaciones, si bien parecen formar una temporalidad lineal, más bien tienen que pensarse siempre como un ciclo. Siempre un trabajador puede estar en un estilo, una situación 1 y pasar a una situación 4, o estar en una situación 4 y cambiando las condiciones pasar nuevamente a una situación 1.
liderazgo. Se entiende por liderazgo al proceso social de influencia no coercitiva en grupos o personas para que estos alcancen un objetivo determinado. El liderazgo proviene principalmente de la esfera informal, aunque también en ciertas circunstancias puede apoyarse en la esfera formal. El liderazgo, como dijimos, además de motivar y guiar, busca cambiar modelos y esquemas de acción y situaciones. Que el liderazgo sea un proceso implica que este fenómeno no está exclusivamente en una persona, es decir, no se reduce a ser un conjunto de rasgos de personalidad de un líder, sino que más bien surge de la interacción entre este líder, los seguidores y las situaciones. Enfatizamos lo anteriormente dicho a través de la siguiente gráfica. En ella podemos ver cómo la influencia entre estos tres actores no es lineal o solamente sigue un curso, sino que es recíproca. Así, los seguidores influencian al líder y el líder influencia a los seguidores. Es decir, liderazgo y seguidores se definen, por decirlo así, recíprocamente o mutuamente. Y asimismo con la situación. Podemos ver determinados ejemplos históricos. Así, si hablamos del nazismo, ese fenómeno no puede ser circunscrito a una sola figura y ni siquiera a un grupo, sino que surge de las condiciones de los seguidores a nivel social, en este caso, y el contexto histórico. Modelo carismático y transformacional del liderazgo. Liderazgo carismático. Carisma es una palabra que significa originalmente en griego don. El carisma, en estricto rigor, es un juicio que diversas personas aplican consistentemente a alguien o más bien frente a determinados tipos de habilidades estipuladas como extraordinarias o fuera de lo común. La teoría del liderazgo carismático señala que las personas que tienden a juzgar que alguien tiene habilidades heroicas o extraordinarias como líder cuando perciben que éste emite determinadas conductas particulares. Muchos autores han tratado de identificar cuáles son las conductas o rasgos que diferencian a los líderes carismáticos de los que no lo son. El estudio más pormenorizado que se ha llevado a cabo al respecto es el dirigido por Conger y Canugo de la McGill University. Los autores anteriormente referidos, en base a un estudio longitudinal llevado a cabo en diversos contextos, establecieron diversas conductas que hacen más probable que un líder sea juzgado como carismático. En primer término, tenemos la autoconfianza, es decir, los líderes que tienden a establecer una plena confianza en su criterio y capacidad, es más probable que sean juzgados como carismáticos. En segundo lugar, se encuentra la visión. La visión es una meta ideal del líder que propone un futuro mejor a un statu quo, es decir, una situación actual. Mientras mayor es la disparidad o la diferencia entre esta visión propuesta y el status quo al cual se refiere el líder, es más probable que los seguidores tiendan a percibir al líder con más cualidades extraordinarias. La siguiente característica que definen estos autores es la habilidad de articular la visión. Es decir, esta idea, este conjunto de imágenes sobre un futuro distinto a un status quo, tienen que ser capaces de ser comunicadas de una forma entendible para los seguidores. A continuación, los líderes tienen que tener una fuerte convicción acerca de su visión. Es decir, se percibe a los líderes carismáticos como personas fuertemente comprometidas y deseosas de asumir un alto riesgo personal, incurriendo en autosacrificios en pos de alcanzar su visión. A continuación, podemos señalar que
los líderes carismáticos poseen un comportamiento fuera de lo común, es decir, generan acciones novedosas, las cuales, cuando tienen éxito, generan admiración en las personas. Además de lo anterior, los líderes carismáticos son percibidos como agentes de cambio más que como administradores del status quo. Finalmente, los líderes carismáticos poseen sensibilidad al ambiente, es decir, no solamente ejecutan acciones novedosas o generan visiones distintas, sino que tienen capacidad de lectura sobre los recursos, limitaciones y oportunidades existentes en el ambiente en pos de obtener control y lograr su visión. ¿Cómo influencia el líder carismático a sus seguidores? El proceso comienza cuando el líder articula una visión atractiva. Esta visión proporciona una sensación de continuidad a los seguidores, puesto que relaciona el presente con un futuro mejor. Luego, el líder comunica unas expectativas de alto desempeño a los seguidores y expresa su confianza en que ellos las podrán alcanzar. Esto incrementa la autoestima y la autoconfianza de los seguidores. A continuación, el líder comunica nuevos valores a seguir y por medio de su comportamiento brinda el ejemplo sobre las conductas a seguir. Por último, el líder carismático se autosacrifica y tiene un comportamiento no convencional para mostrar su visión. ¿Se puede aprender a ser carismático? Existen muchos autores que afirman que efectivamente un individuo puede aprender las conductas que son asociadas al liderazgo carismático. Por ejemplo, se propone que, para que una persona pueda ser considerada como carismática, debe seguir 3 pasos. En primer término, una persona tiene que aprender a reflejar el aura del carisma, al mantener un punto de vista optimista, utilizando la pasión como catalizador para generar entusiasmo. En segundo término, el individuo tiene que atraer a otros a crear un vínculo personalizado que inspire a los demás a seguirlo. Finalmente, el individuo debe aflorar el potencial de sus seguidores al apelar a las emociones de estos, lo cual se liga a la visión. Liderazgo transformacional. Antecedentes. El término liderazgo transformacional se utiliza por primera vez en el libro Leadership de James McGregor Burns. Es considerado el enfoque más influyente en la actualidad sobre el liderazgo. La teoría del liderazgo transformacional afirma que existen básicamente 2 tipos de líderes. Los líderes transaccionales, por un lado, que son aquellos que, siendo eficientes en motivar y recompensar a sus seguidores, básicamente mantienen el status quo, lo cual son asimilables, en el modelo que hemos visto anteriormente, a los supervisores. Ahora bien, existiría otro tipo de líderes que inspiran a sus subordinados para que estos trasciendan sus intereses personales para el bien de la organización y que son capaces de generar un profundo efecto en aquellos. Estos son los llamados líderes transformacionales. Características de los líderes transformacionales. Los líderes transformacionales tienden a, primero, prestar atención individualizada a las necesidades de desarrollo de los subordinados, o sea, ir más allá del mero apoyo. En segundo lugar, cambiar la percepción de los seguidores sobre los problemas haciéndoles ver soluciones novedosas. En tercer lugar, son capaces de emocionar e inspirar a los seguidores a realizar un esfuerzo adicional en pos de alcanzar las metas del grupo. Dimensiones del liderazgo transformacional: inspiración intelectual, influencia idealizada, consideración individualizada, motivación inspiradora. Dimensiones del liderazgo transformacional. La motivación inspiradora equivale a lo que hablamos anteriormente con el término de visión. La influencia idealizada corresponde al modo en que se entregaría esa motivación o visión, que es a través de historias, valores o brindando el ejemplo.
La inspiración intelectual, por su parte, busca desarrollar nuevas formas de resolver y pensar los problemas a los seguidores. La consideración individualizada, finalmente, es aquella donde el líder comprende las necesidades individuales de los seguidores y las relaciona a una visión, es decir, donde brinda un apoyo personalizado. Habiendo revisado brevemente teorías de supervisión y de liderazgo, concluiremos la clase afirmando que un desarrollo de la facultad de liderazgo en realidad implica desarrollar o potenciar 4 conjuntos de competencias distintos. En primer término, tenemos que potenciar las habilidades personales del líder, es decir, cómo éste logra tener un autodominio y crear una visión personal. A su vez, cómo este líder desarrolla competencias comunicacionales y manejo de trabajo en equipo. Asimismo, tiene que tener capacidad de resolución de problemas y finalmente también poseer habilidad técnica.